Estamos de regreso en el debate de la semana. Hoy con 4 destacados economistas dominicanos estamos analizando o conversando sobre los efectos globales y nacionales de la política o la guerra de aranceles iniciada o desatada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al siguiente día de haberse juramentado como presidente de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles serían los efectos locales de esa guerra de aranceles? Mire, aquí hay dos efectos, un efecto inmediato, un efecto directo, que es el impacto del establecimiento del arancel del 10% sobre todas las exportaciones, pero en particular sobre las exportaciones de zona franca, porque nos deja en una situación en términos competitivos frente a México, nos deja en una situación de mucha desventaja. Y eso puede agravarse con un problema, como estamos hablando de la economía dominicana. Nosotros, el peso se ve depreciado 5 o 6%, luego de las políticas del Banco Central, el peso se aprecia 5 o 6%, si usted le suma el 10%, y usted tiene son 15% aproximadamente. Pero además va a disminuir el nivel de las exportaciones. Por eso va a disminuir, pero va a disminuir aún más, porque no va a ser menos competitiva las exportaciones, porque aquí hay que ver las políticas, cómo reacciona el país. Una de las cosas que hay que destacar es cuál es el primer funcionario del gobierno que se ha pronunciado sobre este tema, a pesar de que esta es posiblemente la situación más disruptiva en términos económicos que hemos tenido, tal vez la segunda en los últimos 50 años después de la crisis del año 2008-2009. A pesar de eso, yo meto aquí prácticamente el gobierno, incluso, y en sentido general se ha debatido poco, a pesar de la trascendencia de este hecho. ¿Y qué pasa en esa situación? Es el impacto directo de esta situación. Pero el tema del impacto indirecto todavía más es relevante para la economía de la República Dominicana, porque si la economía de los Estados Unidos entra en una situación de recesión y al mismo tiempo Héctor inició desarrollando el tema inflacionario en lo relativo al impacto directo que estaba creando la política arancelaria de solo el 10%, no entraba más porque no era necesario para edificar, pero en una situación de pleno empleo, si nosotros intentamos trasladar de nuevo empresas manufactureras a Estados Unidos en una política migratoria que está tratando de expulsar a todo ilegal de Estados Unidos, la pregunta que uno se hace, ¿dónde está la mano de obra que va a poder servir eso? Eso generaría en Estados Unidos presiones salariales y esas presiones salariales reforzarían la inflación y entonces podríamos tener una situación de estancamiento con inflación, una situación estanflacionaria. Y ahí, no para la economía dominicana, para la economía mundial es una situación muy complicada porque hay que recordar que la economía dominicana tiene una elevadísima correlación, vínculo con la economía de los Estados Unidos. Por cada 1% de crecimiento de la economía de los Estados Unidos, la economía dominicana crece, se ha medido entre 1.7 y 2%. Y en ese rango uno piensa, bueno, usted puede coger... Es decir, el crecimiento de los Estados Unidos arrastra el crecimiento dominicano. El crecimiento de la economía dominicana. Entonces, si entra en una situación de estancamiento, pero más grave, porque no solamente basta con que con que Estados Unidos entre en una situación de estancamiento, es que si hay inflación y la Reserva Federal no puede bajar las tasas de interés, y entonces eso hace que el Banco Central de la República Dominicana tampoco pueda disminuir la tasa de interés interno, y el gobierno de la República Dominicana no tiene el espacio fiscal para poder impulsar el gasto, y tenemos caída en las exportaciones, potenciales caídas en las remesas. ¿Cuáles son entonces las fuentes del crecimiento para la República Dominicana? ¿Y qué pasaría en el caso hipotético de que el señor Trump se salga con la suya y destituya o haga renunciar al director de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Yo no creo que eso vaya a pasar, porque ahí sí es un tema que se vaya a los tribunales y van a seguir, como lo hace Trump, él va a estar dilatando el proceso hasta que perima el periodo del presidente de la Reserva Federal, que ya le queda un año y poquitos meses. O sea que realmente yo no creo que lo llegue a destituir antes de que eso sucediera. Y si eso sucediera, en el caso hipotético, si eso sucediera, las expectativas que va a recibir el mercado y todos los agentes en el orden mundial serían todavía mucho más negativas que las que ha estado recibiendo hasta ahora. El impacto sobre el dólar. Bueno, si tú te das cuenta, parte del problema que hay ahora mismo, que empuja o que reduce las posibilidades de maniobra para reducir la inflación, es un dólar débil. Cuando tú tienes un dólar débil, lamentablemente, el poder adquisitivo
de los bienes importados, dado el déficit comercial tan grande que tienen los Estados Unidos, se convierte a sí mismo en un factor de inflación interno para los consumidores que pierden, y este es un análisis que no se había introducido hasta ahora, pierden ingresos disponibles. ¿Por qué? Porque el arancel, como todo impuesto, eleva en un 10%, siguiendo el mismo ejemplo que estamos haciendo, el costo de la canasta básica de lo que tú compras. Pero para que las personas que nos están oyendo o nos están viendo y no tienen mucho conocimiento de la economía, un dólar débil haría más caro o haría más difícil al consumidor norteamericano adquirir los productos. Sí, los productos importados. O sea, lo que pasa es que lo que le llaman el pass-through, el paso de la tasa de cambio a los precios internos de una depreciación, en un ambiente competitivo sin los aranceles como en los Estados Unidos, no es mucho. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con una depreciación del dólar? Si el dólar se deprecia, eso hace las exportaciones norteamericanas más competitivas y el sector sustitutivo de importaciones también más. El problema es que la economía norteamericana es una economía de pleno empleo. Pero hay algo que se me ocurre preguntar. Es que tú no vas a encontrar la mano de obra. Entonces vas a tener que subir los salarios. Mira, las administraciones norteamericanas de los últimos 20 o 25 años han deportado alrededor, en promedio, 800,000 a 1,000,000 de personas indocumentadas. Es más, Obama fue también de los que más deportó. ¿Y qué pasa? Con 1,000,000 que se deporte anualmente bajo las circunstancias actuales, no habrá quien totalice. No va a haber quien haga el ahora, trabajo. si el dólar se debilita y se deprecia, si el comercio internacional se sigue haciendo sobre la base del dólar, tener muchos dólares no significa mucho porque tú no vas a poder comprar más de lo que no te servirá mucho, ¿no? No, por ahí va, porque hay un tema adicional, el tema de la depreciación del dólar como tal. Mira, el tema es que también Estados Unidos opera con un déficit fiscal muy elevado. Y en la medida en que el dólar pierde valor, entonces hace que se encarezcan los instrumentos de deuda del Tesoro de los Estados Unidos. Hoy día, con esos niveles de endeudamiento que tiene Estados Unidos, si en este año hay que refinanciar un porcentaje importante de la deuda de Estados Unidos, y eso es parte de lo que subyace en esta discusión. Entonces, ¿qué pasa? Con las tasas de interés prevalecientes, por ejemplo, para el bono a 10 años, 30 años, si Estados Unidos tuviera que refinanciar una parte importante de ello, eso incrementaría el gasto, las presiones sobre el presupuesto de una manera extraordinaria, y entonces generaría todavía una situación más complicada desde el punto de vista interno de los Estados Unidos. Entonces, aquí hay muchas aristas que uno, como destacaban anteriormente mis colegas, ve que hay un problema en la secuencia de las políticas que se han adoptado que no parece que son coherentes, que uno no siente que hay una respuesta hacia ello. Porque cuando uno analiza, comienza a desmontar esto por parte, y uno ve lo que decía Héctor, en el caso, por ejemplo, del mercado de trabajo, la situación de pleno empleo. Por otro lado, ve el efecto que va a tener la política proteccionista, la política del 10% de arancel sobre los precios, la situación que va a tener las exportaciones, la parte migratoria, de la política migratoria, cómo va a reforzar eso. Entonces lo que te queda es una situación que ya Marco refería, donde cada uno de esas cosas lo que hace es que refuerza la situación de incertidumbre que están viviendo los mercados actualmente. Evidentemente la adquisición de bonos del Tesoro de los Estados Unidos no parece un buen negocio en estos días, ¿no? Y yo quería preguntar, ¿posee el gobierno dominicano bonos del Tesoro de los Estados Unidos? Sí, lo posee el Banco Central. El Banco Central. Lo tiene. El Banco Central posee. Porque mira, tú hiciste una observación ahorita que no es cierta. Los gobiernos no son los que están deshaciéndose de los bonos del Tesoro. Son los inversionistas institucionales norteamericanos. ¿Qué ha ocurrido? Mira, lo preocupante... No, pero China tiene bonos del Tesoro, el gobierno de China. Pero el gobierno de China no es el que está, ni ningún gobierno es el que está... Canadá tiene, pero ninguno de ellos se están deshaciendo de eso. Son los inversionistas institucionales. Y ahí es que viene el problema. Lo preocupante es que el dólar se está devaluando.
con aumentos en las tasas de interés como resultado de que esos inversionistas institucionales están perdiendo la confianza en el gobierno norteamericano. No solamente por lo apresurado de la política, sino también porque ellos han mencionado la posibilidad de que la deuda de corto plazo, convertirla en una deuda de largo plazo, que es lo que le llaman un default en la práctica. No pagarte cuando tienes que pagar. Entonces, básicamente se ha perdido esa confianza en esos instrumentos. Ahora, otra ramificación de eso, todos los fondos de cobertura, los fondos de pensiones, se endeudan en base a bonos del Tesoro. Ellos compran bonos del Tesoro, lo dan como colateral, cogen préstamos con eso, y si los bonos del Tesoro pierden valor, suben de precio, entonces pueden colapsar todo el sistema financiero. Como pasó en el 2008, el 2009. Como pasó en el año 2008. Con las hipotecas. Entonces, todos estos elementos, cuando uno trata de hacer un análisis integrado de todo esto, con la incertidumbre que existe, uno se da cuenta de la dimensión del problema que hay a nivel internacional, porque ¿en qué se va a traducir esto? En menor crecimiento económico a escala mundial, posiblemente una situación de inflación de las principales economías del mundo, particularmente de Estados Unidos, que es nuestro principal socio. ¿Cómo eso repercutiría para República Dominicana si allá aumentan las tasas de interés? Si la FED tiene que aumentar las tasas de interés, como todo se prevé que va a ocurrir, entonces, en una situación de bajo crecimiento, ya explicamos las implicaciones que tiene para la economía dominicana, y al mismo tiempo, elevadas tasas de interés, ¿cuáles son las posibilidades que tiene República Dominicana ante una situación de disminución de las exportaciones, de las remesas, bajo crecimiento y una situación fiscal que no es la mejor para el gobierno dominicano? Eso me da una pregunta. Eso te iba a decir, y lo que te faltó por poner es que el último impacto que pudiera haber en la República Dominicana es el encarecimiento de su deuda externa por efecto de la subida de tasa de interés. Correcto, gracias. Exactamente. El licenciado Reyes dijo que le resultaba extraño, lo dijo en el primer segmento, de que no hubiera una discusión seria en la República Dominicana a nivel del gobierno dominicano con relación a los efectos que pudieran tener ese 10% de arancel. Es decir, ¿significa eso que el gobierno no está advirtiendo las consecuencias de ese arancel? A mí lo que más me ha extrañado es que ninguno de los nacionalistas dominicanos han salido a defender el impacto que podría tener sobre los trabajadores dominicanos el aumento del 10%. Toditos desaparecieron. Perdóname, porque parecería que el único tema importante es Haití. Parecería que el único tema importante es Haití. Y de verdad, déjame decirte, la amenaza para el bienestar de los ciudadanos y de la patria, incluso en este momento, es por mucho más la situación que estamos discutiendo aquí que la situación haitiana. No es que no tenga importancia la situación haitiana. Porque en este caso no tenemos el control de una solución del problema. Vamos a hacer una última pausa, regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Continúen con nosotros en el debate de la semana. Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Vamos a tratar con 4 destacados economistas esta noche un tema del más alto interés nacional e internacional. Vamos a hablar sobre los efectos globales de la guerra de aranceles que ha iniciado la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y lo que podría suceder con ello en la República Dominicana. Y para ello cuento con 4 destacados economistas, los licenciados Héctor Guiliani Curi, José Luis Peroso, Marcos Cochón y Luis Valdemiro Reyes Santos. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuáles podrían ser en lo inmediato los efectos de esa guerra? No solamente a nivel internacional, sino para la economía dominicana. Mira, yo creo que hay que colocar esto en el contexto histórico de lo que está ocurriendo, hay que colocarlo en un contexto histórico. Fíjate, cuando al final de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos no quiso que ocurriera lo mismo que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, donde se le requirió a los países perdedores que compensaran a los países ganadores por los efectos de la guerra. Y de ahí surge Hitler.
Pero entonces los Estados Unidos, al salir de la guerra, bajo su liderazgo y bajo su visión, construyó o ayudó a construir un sistema internacional basado en reglas. No solamente eso, sino que apoyó muchos movimientos independentistas. En segundo lugar, también creó las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y también surgen de ahí bancos de desarrollo regional como el Banco Interamericano de Desarrollo, y también un sistema, y el GATT-OMC, es decir, un sistema internacional basado en reglas. Y evidentemente eso permitió que a través de la cooperación los diferentes países grandes y pequeños pudieran desarrollarse. Aún, por ejemplo, muchos países asiáticos ven como conveniente o como beneficioso la guerra de Vietnam. Por ejemplo, el caso de Singapur y los otros países de Asia, porque le permitió a ellos mantener su democracia y construir unos sistemas capitalistas bastante fuertes. Ahora, evidentemente, con el paso del tiempo, los desequilibrios a nivel mundial, porque esto es un problema macroeconómico. Los Estados Unidos han incurrido grandes déficits de cuenta corriente, y eso tiene que ser financiado con flujos de capitales, etcétera, etcétera. Por el otro lado, China, que se ha beneficiado del sistema y con su aceptación a la Organización Mundial del Comercio, abusó del sistema, en el sentido de que sus políticas macroeconómicas han ido en contra del equilibrio de la economía mundial. Porque, ¿qué ocurre? Por ejemplo, la devaluación de Nixon en el año 1973, cuando se flotan todas las monedas, ocurre por unos desequilibrios que hay a nivel mundial. En ese tiempo se estaba en el patrón dólar-oro, y eso obliga a los Estados Unidos a devaluar para hacerse más competitivos y también para no tener que darle a los otros países sus reservas de oro. Ahora está ocurriendo lo mismo. China abusó, en cierto sentido, del sistema de comercio internacional, porque ellos lo que debieron haber hecho ante esos desequilibrios que hay, el gran déficit comercial de los Estados Unidos, es expandir su gasto interno. Aunque la gente crea, China, aún como un país comunista, su sistema de seguridad social es muy endeble, su sistema médico también es muy endeble, y un trabajador automotriz en México gana mucho más que un trabajador automotriz en India. ¿Qué ocurre? En China, dirá. Digo en China. ¿Qué ocurre? Muchos economistas y los mismos Estados Unidos vienen desde hace tiempo presionando para que China expanda su gasto, expanda sus importaciones, y de esa manera se reduzcan los equilibrios. Sin embargo, el liderazgo chino no cree, por un lado, que se le debe dar dinero a la gente o se debe tener una buena seguridad social, porque lo considera como una Entonces, limosna. la guerra, ¿piensan ustedes que la guerra de aranceles que ha iniciado el presidente Trump está justificada? No es que esté justificada, bueno, es decir, también, espérate, parcialmente sí. También abusó de su política cambiaria. ¿Estados Unidos? China. China ha mantenido una moneda subvaluada, lo cual beneficia mucho a sus exportaciones. La pregunta es, ¿qué ha ocurrido? Que entonces dentro de los Estados Unidos ha habido un cambio de percepción, en el sentido de que ya ve la interdependencia que ha ocurrido y que ellos mismos ayudaron mejor dicho, lideraron a través de los últimos 70 años, lo percibe ahora como una vulnerabilidad. Ahora, la guerra de aranceles ha venido acompañada de una serie de acciones de parte del presidente Trump que parece ir distanciando a los Estados Unidos de aliados tradicionales de los Estados Unidos, como son Canadá, México, la Unión Europea, etcétera, etcétera. De manera pues que el mundo ha entrado en una situación
prácticamente de incertidumbre. Pero bueno, precisamente, pero aún a pesar de esos desequilibrios que existen, la situación económica en los Estados Unidos, como bien dice The Economist, le dejaron una economía de oro, una economía de pleno empleo, una economía con una inflación declinante y una economía en pleno auge económico. Y ahora, en el primer trimestre del año 2025, hay un crecimiento negativo de menos 0.3. Bueno, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el particular? Mira, en cuanto a eso, nosotros tendríamos que ir a lo que sería el génesis de la situación, ¿no? Y quizá uno retar un poquito los supuestos con lo que está trabajando el gobierno de Estados Unidos. Porque, o sea, si nos vamos al 2024, en la balanza comercial, digamos, exclusivamente de bienes, hay un déficit de unos 1.2 trillones de dólares. En la economía americana. En la economía americana, correcto. En la balanza de servicios, sin embargo, o sea, hay superávit de unos 300 mil millones de dólares, 300 billones de dólares. O sea, vamos a utilizar la escala corta, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar billones y trillones para... entendernos. Sí, para entendernos, ¿verdad? O sea, entonces, billones, 9-0, trillones, 12-0. Realmente, si nos vamos a la realidad de ese déficit comercial de bienes, o sea, ¿dónde se encuentra? El 55% viene de 3 fuentes. 1, China. 2, la Unión Europea, que si se toma en conjunto, como hacen negociaciones, ¿verdad? O sea, como bloque, y la política comercial es única. O sea, también podemos considerarla una entidad comercial única. Y 3, México, ¿verdad? O sea, esos 3 representan el 55% de lo que sería el déficit comercial de bienes de Estados Unidos. ¿Hasta dónde está justificado el tema arancelario a esos 3 países? Hay que verlo de caso en caso porque son 3 casos bastante diferentes. O sea, en el caso de China, el tema monetario sí es cierto, o sea, el yuan, o sea, durante bastante tiempo estuvo y todavía está algo devaluado. Pero también hay un tema de competencia desleal ahí, o sea, unos subsidios estatales, o sea, que también hay que tomarlo en consideración. De hecho, el año pasado la Unión Europea determinó, en el caso de una compañía solamente, digamos, BYD, o sea, la compañía el fabricante de carros eléctricos, determinó que el margen, o sea, que tiene que ver con subsidios de esa compañía es de un 17%. Lo cual, o sea, y por lo tanto, para los vehículos eléctricos, ¿verdad? O sea, 17% de arancel, o sea, que digamos hasta cierto punto está justificado. Hay varios renglones de la economía china que también están subsidiados y que no funcionan de acuerdo a lo que sería la economía de mercado, entonces no responden a señales de precio a nivel internacional, como es el caso, por ejemplo, de los metales. O sea, las compañías que trabajan con metales en China son compañías estatales y por lo tanto, esa compañía, o sea, que ahora mismo la capacidad de producción de China, por ejemplo, de acero, el 50% de la capacidad de producción mundial, y ellos siguen abriendo plantas, es algo que no responde a que el precio a nivel global está deprimido. ¿Por qué? Porque es parte de la estrategia nacional, o sea, que hay que seguir creciendo la producción de acero. China consume gran parte de la producción de acero. Lo que pasa es que el crecimiento, digamos, que tiene China no se equipara al crecimiento que tiene la producción de acero en China. O sea, entonces van haciendo lo que sería una guerra comercial en cuanto al acero, que desde hace muchos años ya el precio del acero está deprimido. La pregunta que se cae por su propio peso es, ¿está justificada la política arancelaria del presidente Trump? Yo creo que realmente desde el punto de vista de política comercial no es coherente, número 1, y número 2 fue muy como acelerada, o sea, fue una decisión tomada sin sopesar muy bien ciertas cosas. Yo comparto 100% lo que introdujo Héctor al principio. O sea, realmente aquí hay que considerar que en ese mismo orden mundial que está establecido y que tiene normas, había mecanismos para sentarse en una mesa y exigir y conseguir que China ajustara esas situaciones de desequilibrio, tanto en su política cambiaria como en la política tributaria específica, pero focalizada la personalidad de Trump, para algunos aparentemente, sentidos. eso no encaja en la personalidad Pero de Trump. hubiera sido una solución menos traumática, más más beneficiosa para todo el mundo. Porque hay un principio, Miguel, que yo creo que todo el mundo lo acepta como bueno y válido, y es que el comercio, y en particular el comercio internacional, crea riqueza. Ya cómo se distribuye es otro tema. China lo distribuye de una manera que, como bien decía Héctor, no necesariamente favorece a toda la población, se enfoca en unos subsidios específicos para promover sectores industriales específicos
acerería, carros, etcétera, 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 y es su política. Buena o mala, bueno, es un tema que podemos discutir con esa normativa que ya tenemos 50 o 70 años establecida y que podemos conseguir resultados, y posiblemente mejores resultados que lo que ha conseguido Donald Trump, porque lamentablemente el gran problema de lo que ha iniciado Donald Trump es que para Estados Unidos va a generar un nivel de inflación que va a revertir aquel proceso de desinflación controlada y con tendencia a la baja que él recibió en el momento que llegó a la oficina, pero para el resto del mundo va a generar un choque externo. Y un choque externo negativo, porque básicamente va a afectar en alguna o en otra medida los ingresos en divisa o en de todos los países del mundo. Algunos grandes diarios de los Estados Unidos han publicado la posibilidad de que esta guerra de aranceles produzca una situación de escasez de muchos elementos o de muchos productos y bienes básicos en el consumo diario de los Estados Unidos. Esa posibilidad está planteada. Por ejemplo, negocios como Walmart y como... Perdón, es que gran parte de las mercancías, la mercadería que venden almacenes como Walmart provienen de China, porque China se convirtió en el gran abastecedor del mundo en términos manufactureros. Fue una estrategia orientada durante los últimos 30 años a lograr ese posicionamiento. Y obviamente, en un mundo donde hoy día la cadena de valor global hace que la producción de un bien, como puede ser un iPhone, requiere insumos, materia prima de 20, 25 países, eso es lo que ha generado una situación de interdependencia entre los países que no podemos soslayar. Y esa interdependencia en términos macroeconómicos, para tú poder producir un bien, incluso a veces relativamente sencillo, donde tú puedes incluso cortar la ropa aquí y ensamblarla en otro sitio, eso te da una idea de los niveles de interacción, de integración de esas economías. Cuando tú tomas decisiones que son caóticas como esa, que no tiene muy claro el impacto que está teniendo, entonces eso te puede provocar una situación disruptiva en términos de producción, y esa situación disruptiva entonces terminar afectándote la oferta. Eso es lo que están hablando. Lo que tú planteas es que la política proteccionista puede generar un choque de oferta, y ese choque de oferta obviamente podría afectar entonces la inflación. De hecho, lo que estamos viendo, posiblemente todos los que estamos aquí sentados, es que las expectativas inflacionarias para los próximos meses han comenzado a subir como resultado no solamente de las medidas arancelarias, sino de una situación de incertidumbre global que se crea, que obviamente refuerza esa situación. Pero evidentemente algunas de las últimas medidas de Trump parecen indicar que él no estaba tan seguro de los resultados de su política arancelaria, porque ha tenido que dar marcha atrás en muchas de esas decisiones. Bueno, él hizo un hold ahí de 90 días, o sea, en cuanto... Sí, ha retrocedido. Sí, un hold inicial, que no sabemos cuánto más va a ser. Eso es correcto. Eso es correcto. Claro. Hizo un hold. Sí, pero, yo creo que será recordado por mucho tiempo el señor Trump. Sí, pero lo que pasa es que el tema es que no se focalizó bien realmente, o sea, que es lo que se quería lograr, o sea, porque en principio, de acuerdo, tenemos un déficit comercial de 1.2 trillones de dólares. La primera pregunta, ¿vale la pena nosotros tratar de reducir ese déficit comercial? No necesariamente, eso no está claro, o sea, porque realmente para un país como nosotros, o sea, que tiene, digamos, presión cambiaria, sí, definitivamente un déficit de esa magnitud sí hay que ver, o sea, cómo uno lo puede resolver. Pero sin embargo, Estados Unidos, el mundo requiere dólares, es una moneda de reserva, la unidad en la que se cierran transacciones internacionales. Entonces, lo que sí, sería... pero la decisión de Canadá o la amenaza de Canadá de vender la deuda pública, la deuda de Estados Unidos, y la de China, que alcanza creo que 800 mil millones de dólares, puede poner a tambalear el dólar. Claro, pero lo que pasa es que en ese aspecto, mira, el dólar está muy engranado ya en lo que sería el esquema internacional, y no es verdad, o sea, que van a sacar 800 mil millones, 800... O sea, lo que sea que tenga de China de deuda, o sea, lo van a sacar al mercado inmediatamente. O sea, eso no es un tema que realmente, o sea... Pero es una carta muy poderosa en las manos de China. No, mira, Miguel, bajo las condiciones normales del libro de texto, ¿qué produciría el arancel? El arancel te va a producir una reducción en las importaciones. Como el aumento de los aranceles es significativo, de mucho de 0 a un 10%, sí, vamos a ponerlo al 10%. Sí, al 10%. Al que menos le están subiendo es muy significativo. Te va a producir
un aumento en los ingresos arancelarios en el corto plazo. Ahora bien, como la economía te produciría un desplazamiento de bienes importados hacia bienes producidos domésticamente, que ese es uno de los objetivos principales de poner el arancel en el caso de Trump, que ellos argumentan que los Estados Unidos ha perdido su capacidad de industrial. ¿Cuál tipo de industria? No sabemos, porque en una hablan de tornillos y en otra hablan de tecnología, pero al mismo tiempo atacan las universidades. Y además de eso, el problema es que la economía norteamericana es una economía de pleno empleo. Entonces, si tú produces bajo esa circunstancia, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir un aumento en los precios de una vez, no un proceso inflacionario, sino que va a ocurrir, vamos a suponer, los precios van a aumentar de 0 a 10, para poner un ejemplo. Y los artículos en general van a costar mucho más caro. Ahora bien, eso va a tener un efecto político. El problema es que los aranceles de Trump y también la respuesta de China lo que produjeron fue un embargo comercial. Como si es COVID con aranceles, porque nadie va a importar en los Estados Unidos pagando un arancel de 145%, ni nadie va a importar en China pagando un arancel de 125%. No, porque va a afectar a los consumidores, evidentemente. No, es que es porque quien paga realmente los aranceles es el consumidor. Sí, claro. Es duplicar. Bueno, pero el presidente Trump le vendió a la población que los aranceles los pagaban los mexicanos, que los pagaban los chinos. Y ahora, cuando se discute la posibilidad de que Amazon va a poner, igual que nosotros ponemos aquí cuando vamos al supermercado el ITEVI, Amazon dijo que iba a poner el costo del arancel, y entonces protestaron y lo vieron como un acto. No, y el presidente incluso el presidente llamó a Bezos incluso para quejarse. Para que no transparentizaran la información. Exactamente. Exactamente. Entonces, básicamente, yo en realidad no entiendo la queja del norteamericano común ante la situación de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es la potencia militar más grande. Eso de Make America Great Again no es cierto. Los Estados Unidos tienen las Fuerzas Armadas mejor preparadas del mundo. Además, en la economía mundial, fue la economía que más rápido se recuperó, más bajo, redujo la inflación con mayor rapidez. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en el debate de la semana. Llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. He estado conversando con 4 destacados economistas dominicanos sobre los efectos que va a tener en la economía dominicana y a nivel global, por supuesto, la política o la guerra de aranceles emprendida por el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Ahora, como consecuencia de esa guerra de aranceles, ¿en qué queda el DR-CAFTA? Bueno, el DR-CAFTA, te comento que paradójicamente, cuando tú tienes una guerra de aranceles donde hay prácticamente 2 grandes potencias que se están discutiendo una hegemonía, una de las mejores soluciones de corto plazo es precisamente buscar alianzas más regionales, tipo DR-CAFTA, pero en este caso sin los Estados Unidos, porque es uno de los 2 agentes que están en disputa y que además es el que ha originado la controversia. Entonces, una opción sería... Y el que tiene los bates y la pelota. Una opción sería jugar en otro campo con bate y pelota que no sea de ese jugador. Y eso posiblemente es una de las estrategias que van a seguir muchos países, sobre todo en Asia, en África y en América Latina, posiblemente sí continúa la situación como la está planteando. Específicamente el DR-CAFTA. Déjame introducir un ingrediente que no hemos tocado aquí. En este proceso que estamos viviendo, ha habido una desarticulación, decía Héctor en la introducción, de lo que habían sido las instituciones que regulaban no solamente la política, sino también el comercio internacional. Estamos hablando del GATT a la OMC. Hoy día esas instituciones
están colapsadas. Y eso pasa incluso con el DERECAFTA. ¿Qué es lo que uno vislumbra? La creación de bloques de comercio, como apunta Marco Cochón. El tema aquí es que detrás de la política de Estados Unidos y de China, de ambos, que hay que hablar esto, ambos lo que andan buscando es alinear países para la creación de bloques. Entonces, con la posibilidad de penalización si tú no te alineas. Y entonces caemos en una situación en la cual los criterios económicos que habían guiado el comercio internacional durante los últimos 60, 70 años, que habían sido promovidos en el marco del liberalismo que impulsó Estados Unidos y particularmente Inglaterra, hoy día han sido suplantados por una visión geopolítica, están subordinados a la visión geopolítica. Y entonces habría que ver si un país va a tener la autonomía para poder alinearse con los bloques que sean de su interés. Porque al final la Unión Europea no sería una buena opción para la República. Es que la Unión Europea prácticamente se ha quedado en una situación... Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con ellos. Mira, ahí hay un tema que hay que también tomarlo en consideración. O sea, que es que estos aranceles salieron con demasiados países al mismo tiempo. La realidad del asunto es que dentro de ese déficit comercial de Estados Unidos, del 1.2 trillones de dólares que hablábamos hace un rato, hay 8 países que representan el 80% de eso. ¿Qué significa eso? Y en el caso de República Dominicana, ¿por qué eso es algo positivo? Porque, en principio, nosotros tenemos un déficit comercial con Estados Unidos. Entonces, lo que sería la justificación, digamos, de los aranceles, aquí en el caso de República Dominicana no existe. O sea, no, y para muchos países. Y para muchos países. Desde ese punto de vista, desde ese punto de vista del superávit, claro. Pero del punto de vista de lo que ha argumentado Estados Unidos, sobre todo las medidas para arancelarias y otras medidas que se han adoptado, que podrían tener severas implicaciones que tampoco le hemos tocado aquí. Por ejemplo, el tema del cultivo de arroz, con la aplicación del decreto y el establecimiento de la cuota de 23.300 toneladas, más un arancel del 99% de ahí en adelante. Eso, Estados Unidos prácticamente lo que se conoce oficiosamente, porque tampoco se ha dado a conocer por parte de las autoridades del gobierno, es que está solicitando el desmonte de eso, pero también hay otros productos importantes que se están solicitando que se eliminen también esas medidas para arancelarias, como pasa con el acero, y también hay solicitudes, por ejemplo, de que se desmonten las licitaciones que se hacen para los productos agropecuarios. Entonces, tenemos problemas. Es verdad que tenemos superávit, pero el problema es que en el marco precisamente del DERECAFTA, ninguna de estas cosas están contempladas. Y lo que están pidiendo es reciprocidad. Somos deficitarios. Mírame. ¿Y el 10% de arancel no puede ser recíproco en las relaciones de Estados Unidos y República Dominicana? Es que mira lo que pasa, Miguel. Nosotros, gran parte de nuestras importaciones y lo que nos permite tener el dominio del comercio de Haití es que nosotros importamos productos subsidiados norteamericanos, sorgo, todo ese tipo de productos agrícolas, maíz. La ley entonces, PL un pollo es maíz ya. Y eso evidentemente afectaría nuestras exportaciones, como los impuestos al aluminio, al acero que le ha puesto los Estados Unidos a Canadá, va a perjudicar a todas las industrias que dependen del acero y aluminio en los Estados Unidos y la va a hacer menos competitiva con China y con cualquier otro país. Ahora, yo te voy a decir una cosa, yo me suscribo a la posición del primer ministro de Singapur y al primer ministro de Canadá, Carney. El mundo ya no es lo que era antes, no es el mismo. Los Estados Unidos viene con un famoso discurso, 80 años de cooperación is over. Exactamente. Y los Estados Unidos viene con una tendencia proteccionista desde hace años, y por eso es que vengo insistiendo desde hace años de expandir nuestra red de libre comercio con otros países, entre ellos Canadá, México y el resto de Latinoamérica. No es el mercado norteamericano, pero hay que repartir los huevos en diferentes canastas. Y nosotros tenemos la responsabilidad de labrar nuestro propio destino. ¿Okay? Yo creo que en ese sentido Canadá y también Singapur han adoptado una posición digna y han reconocido, bueno, nosotros no vamos a volver al pasado. ¿Qué porcentaje del comercio exterior dominicano entre exportaciones e importaciones representa Estados Unidos? ¿50, un 60%? No te podría decir, no voy a aventurarme en los números, yo no soy de los que
Ya yo no retengo los números así como antes. Pero el el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y los Estados Unidos no tiene las cifras actualizadas. Sí, eso Lo que pasa es que por efecto precio, eso varía mucho. Por ejemplo, con el oro subiendo tanto, las exportaciones hacia Suiza. Suiza es el segundo principal socio comercial de la República Dominicana por un efecto oro. Entonces, el tema de los precios afecta mucho eso varía de un mucho, año a otro. Y el cacao también, supongo. No, Sí, pero el oro fue el factor que hizo India que subiera como el segundo. India Y hubo una variación significativa y eso afectó el porcentaje del trading con los Estados Unidos, a lo cual no De tenemos. todas maneras, el trading en oro. déficit con Estados Unidos es aproximadamente 5.000 o 6.000 millones de República Dominicana. Y el monto, por ejemplo, de las importaciones de República Dominicana, que también es deficitario con China, son 4.000 o 5.000 millones, para que tenga un orden de magnitud. Y a propósito de eso que se planteaba de la diversificación, una de las cosas que caracterizaron dentro de la estrategia china de largo plazo y la que plantean algunos países actualmente, es que ellos, de hace 20 años, comenzaron un proceso de diversificación de sus exportaciones y por eso hoy día, a pesar de la importancia del peso que tiene Estados Unidos como la principal economía del mundo, las exportaciones chinas a Estados Unidos solamente representan el 15% del total. Ahora, en términos prácticos, los efectos de ese 10% en el arancel hacia la República Dominicana o con la República Dominicana y el efecto global de los aranceles del señor Trump, ¿cuál sería el efecto material en la República Dominicana? ¿Van a haber escasez de alimentos? ¿Va a haber alza de precios? ¿Los alquileres van a aumentar? ¿El turismo va a resultar afectado? ¿Podemos tener un cuadro anticipado de lo que vendrá? A nosotros, en ese sentido, nosotros no hemos tomado represalia contra los Estados Unidos aumentando los aranceles. Entonces, eso no va a afectar. ¿Y es inteligente esa medida? Bueno, desde el punto de vista económico es inteligente, ya desde el punto de vista político y también de mostrar cierta integridad y cierta dignidad como nación, tú debiste haber reciprocado con un arancel de 10%. Así es que yo lo veo. Claro. Pero desde el punto de vista económico no nos va a afectar. Lo que sí puede afectar es el empleo en la zona franca, como decía Luis, a través de no solamente los efectos directos, sino también los efectos indirectos del crecimiento, de un menor crecimiento económico. No, y el desempleo que puede generar y eso desempleo. puede generar desempleo, además de la apreciación del tipo de cambio que ha promovido el Banco Central. Entonces no podemos subestimar los efectos, ¿no? Claro, no, para nada. No, en cuanto inclusive el crecimiento aquí de zona franca, o sea, un arancel, digamos, de 10%, o sea, hacia los Estados Unidos, va a parar una gran cantidad de inversiones que hubieran venido a República Dominicana en su momento. Ya ese es otro. Sí, eso, o sea, ya... Sí, eso es un problema que nosotros no hemos tocado aquí, que es el problema de las inversiones. No solamente en los Estados Unidos, sino en todos los países de DERECAFTA y a nivel mundial las inversiones están paralizadas por la incertidumbre en los Estados Unidos. Entonces hay más que una razón para sentirse preocupado, ¿no? Sí. Bueno. Por ejemplo, en el caso dominicano, recuerda que un factor importante de financiamiento del déficit de balanza de pago es dentro de la cuenta de capitales la inversión extranjera. Si por algún motivo la inversión extranjera se detiene o se retrasa, porque acuérdate que todas estas medidas, cada impacto en cada variable tiene un tiempo diferente. Entonces, el impacto más directo es, tú pones un impuesto en aduana, sube el impuesto de la mercancía que tú liquidaste en aduana mañana. Pero otros impactos posteriores pueden tomar 2, 3 o 4 meses. Entonces, el impacto de una inversión, ¿qué es lo que pasa? La inversión se detiene inmediatamente ante la incertidumbre. Ahora, cuando tú retomas la inversión, el tiempo es bastante largo para tú decir, mira, ya me siento lo suficientemente cómodo, retomo mi decisión de invertir. Y ese impacto puede ser importante. Así es. Lo que tendríamos una postergación, no cabe la menor duda. Es una postergación. Que no sabemos, el problema es que no sabemos la duración de la Ese es el postergación. tema. Y Ese el es otro el tema. tema importante es que, decía Peroso, el tema, por ejemplo, de las empresas que obviamente paralizan en las inversiones, porque aquí el tema del 10% de arancel, que es un incremento de los costos, digamos, de un 10% del precio de venta, de exportación, más el 5 o 6% de apreciación que tenemos, los aquí presentes sabemos que la manufactura ligera de zona franca son empresas que son tomadoras de precios en los mercados internacionales, que operan con márgenes sumamente pequeños. Normalmente el margen de 15% es muy alto para ellas. Operan con margen de menos de ahí. Entonces, cuando tú tienes
una empresa que de pronto pierde competitividad por un día un 15%, tú lo estás sacando del mercado. Entonces ya no es solamente el tema que estoy de acuerdo con el tema de que va a postergar inversión, sino que podría tener traslado de inversiones, que tú tienes actualmente pérdida de empleo e incluso quiebra de empresas ¿Y potenciales. tiene el gobierno dominicano la facilidad para amortiguar los efectos negativos de esa decisión? Hay algunas medidas que se podrían adoptar. De hecho, por ejemplo, yo te puedo decir, Nos quedan 2 minutos. el Banco Central pudo haber perfectamente estabilizado el tipo de cambio y haberlo mantenido ahí por lo siguiente, porque ya la mayor parte de esos incrementos que se habían producido ya lo habían incorporado en las decisiones de precio la mayoría de los agentes. podría Y había hacerlo. el rango para eso. Pero podría hacerlo. Que no van a bajar, que no lo van a bajar, tú lo que va a ampliar es el margen de beneficio. Pero podría hacerlo, ¿no? ¿Hay tiempo todavía o no? Sí, Bueno, pero volver a ensayarlo de nuevo generaría alguna situación de inestabilidad. Claro que es posible. Bueno, entonces yo quiero insistir, hay razones para uno sentirse preocupado. Sí, Sí. es decir, el mundo debe estar preocupado, la República Así Dominicana debe estar preocupado porque, como dije anteriormente, el mundo no es lo que era hacía 3 o 4 meses. Bien, caballero, solo me queda agradecerle la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación y esperamos y estoy seguro que el público disfrutará este programa. Hasta la próxima.